La paz de Cristo esté con ustedes, hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio, obispos y diáconos y diaconisas. Primero de Timoteo dice palabra 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres sean honestas, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento ya estaba escrito, por ejemplo, Moisés es figura de Cristo. Aarón es figura de los que trabajan en el templo, los levitas. Moisés era levita, hermano de Aarón. Entonces, Moisés siendo figura de Cristo, Aarón siendo figura de los que trabajan en la iglesia, por ejemplo, los apóstoles, los 12 apóstoles, los profetas, ¿okay? Los evangelistas, los pastores y maestros. Esos son los levitas en el Nuevo Testamento, los que le dedican su tiempo al Señor, los que son consagrados al Señor. ¿Okay? Entonces, dentro de lo que está diciendo aquí, no es lo mismo evangelista que un obispo o un diácono. ¿Okay? Muchas veces se enseña erróneamente lo que está en Primera de Timoteo y se lo aplican vamos a decir, al pastor, al maestro, al profeta, y no, hermanos. ¿Okay? Obviamente, una persona que trabaja en las cosas de Dios está dedicado a Dios. ¿Okay? Está dedicado a Dios. Entonces, Cristo lo dijo, toda persona que no deje a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, o sea, a todo lo que es de este mundo, no puede servirme, no puede ser un levita. De su corazón tiene que servirme a mí. Entonces aquí cuando habla de que, por ejemplo, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí, si se fijan, aquí esta persona está sujeto, esta persona, a complacer a las cosas de este mundo, a su esposa. Entonces esta persona, ¿ok? El único que puede ser así es un pastor. ¿Ok? Es un pastor. El pastor, por ejemplo, puede comenzar su ministerio antes, vamos a decir, de joven, desde que está soltero. Puede ser evangelista, puede andar evangelizando, ¿verdad? Como misionero en alguna parte del mundo. Entonces, una vez que se casa, ya pasa de ser a evangelista a pastor, porque ya va a cuidar de la iglesia del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Pues aquí obviamente ya tiene que darle gusto a su esposa. ¿Ok? Pasa a ser un pastor, un maestro y un anciano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no todos los pastores son ancianos. Puede una persona ser pastor y no necesariamente ser anciano.
¿ok? El anciano, esto es otro trabajo. ¿Por qué? Porque está dedicado nada más a la palabra del Señor. Se puede ser un evangelista ahí localmente y puede ser pastor en la iglesia. Puede hacer los dos trabajos de pastor, de evangelista y de maestro, los tres. Pero no necesariamente, les digo, tiene que ser uh, un anciano, ¿ok? Aquí está la evidencia, se las voy a leer. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, esto es a todos los fieles, a todos los creyentes, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos, ¿ok? En Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿ok? Aquí no están mencionados los ancianos, ¿ok? Segunda de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿ok? So aquí Timoteo es evangelista, no es un anciano, ¿ok? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, yo voy a terminar con Tito y con Filipenses, pero antes de llegar ahí les quiero mostrar primero lo que dice Pablo en relación a las escrituras. Dice 2 de Timoteo 3:16-17: toda la escritura es inspirada por Dios. Yo les había dicho, aquí no está hablando del Nuevo Testamento, ¿ok? Lo único que estaba escrito era el Antiguo Testamento. Porque ya cuando Pablo está escribiendo, eso ya viene a ser parte del Nuevo Testamento. Pablo escribió como un 50 o más por ciento del Nuevo Testamento. Entonces Pablo aquí está mencionando todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, toda la escritura, el Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿ok? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo llega a una persona a ser perfecto? Cuando esa persona decide dejar todo, ¿ok? Y servir a Cristo. Todo, ¿ok? Todo. O sea, su corazón le sirve al Señor. ¿Ok? Por ejemplo, Pedro. Cuando viene el rico, el joven rico que tenía muchas posiciones, viene y le dice a Cristo, dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y él dice: ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno, ¿ok? Entonces le dice: bueno, cumple los mandamientos. Y les da los mandamientos, los últimos 5 mandamientos, no los primeros. Entonces él le dice: Señor, yo los cumplo desde joven. Entonces dice que Cristo le amó. Cristo le amó. ¿Ok? Y le dice: si quieres ser perfecto, ¿ok? Aquí habla de perfección. Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, dalo a los pobres, entonces ven y sígueme. Entonces, esto es lo que dice Timoteo aquí. Un pastor que está enseñando la palabra de Dios, es predicador, está, como les dijera, su trabajo es hacer discípulos. ¿Para qué? Para que sean perfectos, ¿ok? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿ok? Para ser perfectos hay que servir a Cristo con el corazón. O sea, llega un punto en donde dices: ok, ya estuvo, o sea, vieja o viejo, ¿ok? Ya de aquí para adelante le voy a servir al Señor, ¿ok? Su prioridad es Dios. Ya, ahora, en cuanto a las cosas por ejemplo, de la familia, ya si una persona quiere ser anciana, quiere cuidar de la iglesia, ahí están los requisitos, ¿ok? Entonces ya estas personas, por ejemplo, el predicador, en este caso el pastor, él predica para que lleguen a la perfección,
y los diáconos y las diaconisas para que cuiden, supervisen de la iglesia y para ayudar a los necesitados, ¿ok? Porque hay colectas para los santos, ¿ok? Y ahorita yo les voy a dar esa escritura. Todos tienden a condenar a veces a los pastores, a los maestros. Ah, no, este en realidad no es maestro, no, este en realidad no es pastor. Y sí, la mayoría de las veces es cierto. Pero no se toma en cuenta muchas veces lo que dicen las ovejas, que en realidad son cabritos, porque agarran unos versículos para darles duro a los que les enseñan, a los que le predican la palabra de Dios, y las cosas que les pertenecen a ellos no las dicen. Yo aquí las voy a decir, hermanos, ¿ok? Yo no estoy aquí para quedar bien con la gente. Yo debo de predicar la palabra de Dios como es, ¿ok? Sin hipocresía, como es, ¿ok? Ahora vamos a números, que yo les decía que en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los obispos? ¿Quiénes eran los diáconos? Los ancianos, ¿ok? Así de simple, los ancianos. Números 11:10 dice, yo Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Bendito Dios. Yo puse un versículo aquí que no es. Vamos a Deuteronomio. ¿Ok? Les voy a poner, está en el libro de los números. En realidad, ¿quiénes son los ancianos? Vamos a Deuteronomio 25 del 1 al 16. Si hubiera pleito entre algunos, si acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absorberán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey que trillas. O aquí son mandamientos, fíjense bien, a lo que se debe de hacer en el Antiguo Testamento, que era una sombra y figura. Todo esto que está en la ley, Pablo lo resume. Toda la ley en esto se cumple. Ama a tu prójimo como a ti mismo, así de simple. Por ejemplo, no pondrás bozal al buey que trilla. Nosotros que predicamos somos los bueyes. Nosotros andamos trillando, entonces no debes de ponerle bozal. O sea, uno trae lo espiritual. Entonces uno merece el salario. Ese salario, ¿quién lo da? Los ancianos. Okay, los ancianos que hacen la colecta de los santos. Toda persona que no ayuda, que no le da a los siervos de Dios, Dios les va a tomar en cuenta. De hecho dice, apartados de mí, malditos. Dice, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Señor, ¿cuándo te vimos y no te dimos? Cuando no lo hicieron, uno por esto, mis hijos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Por otro lado también, cuando le dan a uno de estos, mis hijos más pequeños, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Se los voy a decir así, cuando ustedes dieron aquel dinerito que lo dieron en las ofrendas, para la repartición de los santos, esto incluye también a los predicadores, por mí lo hicieron. ¿Okay? Sabemos que muchas personas, la mayoría de la gente, los ancianos están enriqueciendo, y esos ancianos, la mayoría son pastores que se están enriqueciendo con las colectas, con los diezmos de los fieles, y Dios les va a tomar, les está tomando en cuenta. Ahorita hay juicio, hermanos, ahorita hay juicio. El Señor está haciendo limpieza. Muchos ancianos ávaros se van a ir, o más bien se están yendo, ¿ok? Porque nadie se burla de Dios. El Señor dice, hijo, arrepiéntete. Nada, hijo, arrepiéntete. Nada, hasta 10 veces dice el Señor que le dijo al pueblo de Israel, arrepiéntete. No. Ok, quedaron postrados en el desierto. Ok.
Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, si no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esto no se complique, ¿no? Que eso no lo vayan a tomar literal. Aquí es, otro día yo lo explico. Si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado de su pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Ahí que está diciendo, cuando en una familia, pues lo tengo que decir porque lo estoy predicando, en una persona, alguien se casaba y la persona se moría, como en el caso de Judá. Un hijo de Judá se casó con Tara y resulta que se murió, entonces otro se llevó a ella literalmente. Y también se murió, entonces dijo Judá: no hombre, esta mujer está maldita y ya no lo va a dar al otro hijo, y no se lo dio. Eventualmente Tara tuvo relación con Judá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso era lo que decía la ley, aunque en realidad esto es alegórico, Por ejemplo, viene una pareja de hermanos, no necesariamente hermanos carnales, ¿ok? Entonces la persona está estudiando la palabra de Dios y se muere. Entonces ahí debemos de seguir trabajando con la familia para que este varón tenga descendencia, o sea, seguir trabajando con la familia para que se convierta en el Señor. El que no haga eso, el Señor le va a tomar en cuenta a las personas, ¿ok? Entonces, a la iglesia que no quiso compartir la palabra con la familia de este hermano que se murió. O eso es lo que quiere decir en realidad. Entonces, si se fijan aquí en relación a los ancianos, los ancianos tenían su trabajo. De hecho, Dios mismo le dijo a Moisés que él trajera 70 ancianos, ¿ok? Números 11:16. Yo puse números 11. ¿Cuál puse? 11:10. En realidad es 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. ¿Ok? Fíjate bien. En Números 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba con él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Okay. Dentro de los 70 ancianos. Entonces, fíjense bien, Moisés, figura de Cristo. Aarón, figura de los que trabajan en el templo. Ya no hay apóstoles, son nada más hay profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los que trabajan en la predicación. Estos son los que le dedicaron su vida al Señor. ¿Okay? Ahora, los ancianos, ¿okay? Adentro, estos dos, y ya tres son los 70 ancianos. Los ancianos, ahí está la Trinidad, hermanos, ahí está la Trinidad. Moisés, figura de Cristo. Aarón, figura de los predicadores. Y los ancianos, que es figura de
de la iglesia, de los que trabajan administrando la iglesia. Entonces está el Padre, está el Verbo y está los ángeles. Esa es la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Verbo y los ángeles. Esa es la Trinidad. Los tres son uno. O sea, lo que dice el Padre es el que tiene la autoridad. Cristo no es mayor que el Padre, ni los ángeles son mayor que el Padre o que Cristo. En autoridad primero es el Padre al que nadie ha visto y luego es Cristo, pero Cristo es imagen misma del Padre. Entonces, para conocer al Padre hay que conocer a Cristo. Y ya los ángeles, están los ángeles, el Espíritu Santo, ¿okay? Que son los que nos ayudan a conducirnos a Cristo y como consecuencia al Padre. Ahora está el Espíritu de Dios, de Jehová, de nuestro Padre Dios, de Yahvé, de Yahweh, nuestro Padre, que es también Espíritu, y obviamente Él es santo, Él es vida, Él es paz, Él es gozo. Entonces, no quiere decir que está el Espíritu Santo, y yo lo defino más bien como el fuego consumidor. Como lo dijo Juan el Bautista, dice, hay uno que viene más poderoso que yo, Él los bautizará con el Espíritu Santo, los ángeles, y fuego, que es el Padre. Entonces los ángeles, por ejemplo, yo ya hice un estudio en relación a los dones espirituales, ¿ok? A través de los dones espirituales podemos obtener sabiduría, que es el temor de Dios, la sabiduría. Obviamente al hablar por decir así, hablar como Salomón con tanta sabiduría aquí, pero también que tiene que ver con elecciones. ¿Okay? El comienzo de la sabiduría es el temor al Padre. Entonces, a través del Espíritu Santo tenemos dones. Se habla en lenguas, se interpreta las lenguas, se hacen milagros, el don de ciencia, el don de discernimiento. O sea, hay muchos dones. Esto nos los da el Espíritu, es un solo Espíritu, los ángeles. Pero dice Pablo, pero hay algo más grande. Si yo hablara lenguas angelicales a través de los santos, si yo conociera todos los misterios del mundo, o sea, yo conozco todo lo que dice la Biblia, pero si no tengo amor, si no tengo al Padre, nada soy. He ahí la diferencia. Entonces nosotros, por creer el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo, los ángeles de Dios que están a nuestra disposición. ¿Ok? Ellos nos sirven. Ellos son más grandes que nosotros. ¿Ok? Entonces el más grande sirve. El servidor más grande es nuestro Padre Dios. Entonces fíjense bien. Los ángeles, nosotros por creer el Evangelio recibimos el Espíritu. A través del Espíritu, el Espíritu nos redarguye de pecado, nos ayuda a arrepentirnos, nos conduce a Cristo, nos conduce obviamente al Padre, entonces nos da dones, ¿ok? Y a través del Espíritu Santo, ¿ok? Y a través de la palabra, así como lo leímos, se da para que seamos perfectos. ¿Qué es ser perfectos? Que venga y more el Padre y el Hijo en nuestros corazones. Romanos 5:5. Entonces dice Pablo, ustedes pueden tener todos los dones espirituales, dice, pero si no tienen amor, nada son. ¿Ok? Entonces se trata no solamente de recibir los dones espirituales, sino de que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Entonces, o también que tiene que ver con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, que esto ya viene del Padre. Esa es la tierra prometida aquí. Entonces, ahí es en donde está la confusión. El Espíritu ya lo tenemos, pero también Pablo le dice a Timoteo ya tenía el Espíritu Santo. Santiago también dice, tienen al Espíritu Santo y lo tienen apagado ahí. Dice, como dice la Escritura, el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Pero qué quiere la gente? Dinero, casas, carros.
precisamente por ignorar la ley en nuestra mente, el Señor viene, hermanos, Dios está enojado ahorita, ¿ok? Cristo está enojado ahorita, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo han despreciado, ¿ok? Lo han despreciado. Entonces, Dios al que ama, disciplina. Ahorita estamos abril, ¿qué? Abril 17, el Señor del 20. Cristo está, Dios al que ama, disciplina, ¿ok? Y al que ya, muchos de los que se les pidió fruto y no dieron fruto, arráncalo, arráncalos. Muchos falsos pastores, falsos maestros, muchos falsos profetas, tan fritos, ¿ok? Y por ahí va a haber algunos, ¿ok? Que van a cambiar, ¿ok? Va a haber unos que se van a arrepentir, ¿ok? Dios es bueno, hermanos, ¿ok? Dios es bueno. Cristo está enojado, pero el Señor me dijo, ve y dile a los que te escuchan. Yo hice un estudio hace 6 meses y yo digo, bueno, increíble. O sea, cosas de nuestro Padre Dios a través de los ángeles, ¿ok? Un video en relación a lo que viene, 5 personas lo miraron, ¿ok? Bueno, ya el Señor me previno, hijo, tú no le tengas envidia a aquellos que ponen un video ahí de pura vanidad y lo miran millones de personas. No los envidies. Tú predica, porque sí va a haber unos poquitos que te van a escuchar. Ahorita, ya vino la ira de Dios, entonces ya ahorita en la medida que viene el tsunami, ya llegó la primera ola, el coronavirus. Hermanos, vienen más cosas, ¿ok? La ira de Dios, el que se quiere esconder de Dios, se equivoca. Se equivoca, uno no se puede esconder de Dios, uno se puede ir a la montaña, esconderse ahí donde no hay nadie, ahí le va a llegar la persona que se cree lista, por ejemplo, una adinerada, una persona que tiene un yate y anda en el Océano Pacífico, en el Atlántico, para que no le llegue el coronavirus. Bueno, le vienen otras cosas, ¿ok? El que se quiere burlar de Dios, se engaña a sí mismo, ¿ok? Entonces hay que aceptar la disciplina del Señor, ¿ok? Venga lo que venga, ¿ok? Entonces, creo que está claro lo que es Moisés, figura de Cristo, Aarón, figura de los que trabajan en el templo, y los ancianos, que viene a ser figura de los yo les digo, de los capataces, de los supervisores, y de los diáconos, ¿ok? Dentro de los diáconos, las mujeres, hay mujeres diáconos que tienen que ver, que ayudan también, ayudan para las necesidades. Y por si ustedes no lo sabían, había 2 mujeres dentro de las que ayudaban a Pablo para que Pablo ministrara. Se los dice a los corintios, dice, Corintios, ustedes me acusan que no soy apóstol, que yo no merezco, dice, que me den dinero, dice, cuando yo les vengo y les traigo lo espiritual. Y ahí lo menciona en 1 Corintios 9, donde dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. Dice, lo dice esto por los bueyes. Dice, no, lo dice por nosotros. El obrero es digno de su salario. Dice, sin embargo, el dinero, dice, yo no lo pedí para mí. En realidad la colecta que yo dije que la hicieran, en realidad él la llevó a Jerusalén, porque ya en Jerusalén había hambre. ¿Y saben quién era el que ayudaba? Eran los filipenses. Y dentro de los filipenses había 2 mujeres, ¿ok? No sé, hermanos, pero en el cristianismo las mujeres sobrepasan a los hombres que en cualquier otra. No hay religión más que en el cristianismo donde las mujeres sobrepasan en cuanto a espiritualidad. Busquen entre los budistas, entre el Islam, entre todas las religiones, en la mayoría son hombres los que están ahí, usualmente machistas. Pues no, en el cristianismo no, en el cristianismo por alguna razón las mujeres son las que más oídos tienen para escuchar. Yo no lo sé, no lo entiendo, ¿verdad? Pero el Señor así lo planeó.
nuestro Señor ama obviamente a las mujeres. Él vino a redimirnos a todos, comenzando con ellas. ¿Ok? Fíjense bien. So ya miramos Números. Ok, ya miramos Deuteronomio, Isaías 3:14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. En el siguiente estudio voy a hacer cómo el Señor juicio contra los ancianos. ¿Okay? Entre ellos hay pastores. So, en el siguiente estudio, en esta misma secuencia, en el número 3 voy a hacer esto. Okay, en el juicio contra, que en este caso, en el tiempo de Jesús eran los fariseos, okay, eran los ancianos, los que andaban robando. Hechos. Ahora vamos a lo que les había dicho. Hay muchas personas, no, tú ni eres pastor, no, tú ni eres maestro, okay. La iglesia, okay, los cabritos, porque no son ovejas, son cabritos, okay. Porque muchas veces, por sus frutos los conoceréis. Entonces no es difícil detectar a una persona que es verdadera y que es falsa. En realidad no es difícil. Una persona que de veras busca a Dios, ama a Dios, puede detectar a un falso o a un verdadero siervo de Dios. Hechos 2:36 al 47. ¿Okay? Aquí escribiendo Lucas, sepa pues, pero hablando Pedro. Una vez que reciben el Espíritu Santo, les da el Evangelio, se convierten. Entonces dice Pedro, sepa pues ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes sacrificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ahí está ya el Espíritu Santo, los ángeles, obrando en ellos, compungieron de corazón, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, o sea, arrepiéntanse, cambien su camino de como lo están viviendo y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, si se fijan, aquí ya los ángeles estaban obrando en ellos. Entonces, en la medida que las personas hacen el rito, ¿verdad?, de sumergirlos en el agua y son bautizados en el nombre de Cristo, aunque yo les he dicho, eso solamente es un símbolo. En la medida que vas conociendo más de Cristo, el Espíritu Santo te ayuda, ya lo tienes, ¿ok? Vas conociendo a Cristo, entonces ya el Señor te puede llamar para que le sirvas. Es decir, ok, ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios por querer el Evangelio, pero el Señor te puede decir, sígueme. Entonces acuérdate de los que te compartieron la palabra de Dios. Por eso yo les he dicho, yo no puedo negar de los que me compartieron la palabra de Dios cuando yo era un niño. El Señor me ha dicho, no vayas a hablar mal de ellos, ¿ok? Yo crecí en la iglesia católica. En la iglesia católica se comparte la palabra de Dios. Se comparten cosas que no son, pero se comparte la palabra de Dios, ¿ok? Yo fui conociendo al Señor, a Cristo, en la iglesia católica. Ellos tienen yo cómo voy a hablar mal de ellos. Claro que no. Entonces, ahora, el hecho ya de que el Señor me haya dado conocimiento para conocer la doctrina de Él, bueno, eso ya es por obra de Él, porque Él lo quiso, pero a mí se me predicó la palabra de Dios en la iglesia católica. Entonces es por eso. Ahora, a los testigos de Jehová igualmente. Por eso yo les digo, toda persona donde se le enseña, se comparte la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, allí hay iglesia, ¿ok? Pero ¿para qué se enseña? Para llegar a la perfección. Para que Cristo sea nuestro tesoro. Ahí ya es diferente. ¿Okay? Ya todos son iglesia, hijos de Dios, pero no todos son levitas. Así como hay 12 tribus, las 12 tribus son hijos de Dios, pero Dios escogió a los levitas para que trabajaran en el templo. ¿Okay? Él les dijo,
ustedes van a ir delante del pueblo. ¿Okay? Ustedes van a ir delante, dice, pero yo voy delante de ustedes. Ustedes no van solos. Yo vengo cuidándolos. Entonces viene Cristo delante de nosotros, vienen los levitas y atrás viene la iglesia. ¿Okay? Los ancianos y los santos, la iglesia. Y ya al último están los incrédulos. Los incrédulos, dijo Cristo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Eventualmente todos los ateos van a creer. Ya una vez que se mueran, todos eventualmente van a creer. Pero ¿por qué dice Cristo, bienaventurados los que creen sin haber visto? Porque ya nosotros ya podemos tener paz en Cristo en esta vida. Yo ya la tengo. Aún durante las tribulaciones. Ahorita está el coronavirus. No hay temor. Ay, ¿de qué vamos a vivir? No hay temor. Ay, que nos vamos a morir. Gracias a Dios. Entonces ya podemos estar con nuestro Señor. No hay miedos, hermanos. Entonces de eso se trata. De eso se trata. Ser cristianos, fíjense bien. El Evangelio es Cristo, Jesús el Hijo de Dios. Si ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios, entonces ¿por qué no le creen? Yo lo digo así. Si ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios y Él murió Él llevó nuestros pecados, entonces ¿para qué se quieren ustedes ganar la salvación cuando se nos da gratis? Él murió por nosotros. Eso lo entiende un niño de 10 años, de 8 años. Mi hijo lo entiende desde los 7, 8 años. Hijo, Cristo murió por nosotros, le expliqué. Ok, thank you, Jesus. Un niño de 7 años lo entiende. Y una persona de 70 no lo entiende. Murió por nosotros. Resucitó. Resucitó. ¿Qué quiere decir eso? Si Cristo resucitó, entonces ya no debemos de temer a la muerte. Ese es el Evangelio. Entonces dice mi Señor, ve y compárteles lo que yo te enseño, diles. No tengan miedo, hermanos. No tengan miedo. Esto no se puede comparar hacia dónde vamos. ¿Okay? No tengan miedo. Entonces dijeras tú, no, pues a ti se te hace fácil. Bueno, he ahí la razón de por qué tenemos que ir avanzando hasta que seamos perfectos. Entonces, si no llegamos a la perfección aquí, bueno, eventualmente cuando estemos con Cristo seremos semejantes a Él. ¿Ok? Esto es para todos. Yo no soy semejante a Cristo, aunque yo soy perfecto en Él, porque Él es perfecto. ¿Ok? Y la alegoría es en el matrimonio. Si un hombre es santo, es santificado por creer al Evangelio, la mujer incrédula, aunque sea incrédula, pero se somete a su esposo, ella es santificada, pero porque tiene la mirada en su esposo. Ella, la incrédula, es, o al revés, una mujer santificada, creyente, el hombre sí, mientras la respete, ¿verdad? No, viejo, ya me voy a la reunión, que te vaya bien, vieja. ¿Okay? Él es santificado aunque no crea, por la fe de ella, porque los dos son uno. Entonces, nosotros somos perfectos en Cristo porque Él es perfecto, pero si Él es nuestro esposo. Pero si tú quieres las cosas de este mundo, ¿sabes quién es tu esposo? Satanás. Así dice la Escritura. O sea, si tú amas al mundo, ¿quién es el que gobierna este mundo? Satanás. Cristo gobierna el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Ok? Pedro dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don. Es un don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. ¿Qué pasó con esa generación? Vinieron los romanos y los destruyeron casi a todos. Destruyeron Jerusalén, mataron a la mayoría de las personas. Unos salvaron su vida huyendo al monte.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Ahí está el Espíritu Santo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Todos los que habían creído estaban juntos. Iglesia, ovejas o cabritas, depende de dónde estén. Todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. Esto no nada más lo hacían los siervos, todos los que creían, esto no nada más es para pastores y maestros y profetas, no, a todo creyente, porque aquí dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Estás haciendo tú eso? Lo más probable es que no. Entonces sabemos que ahorita hay pues Dios está limpiando eso, pero fíjense bien, en realidad lo que dice la palabra de Dios, repartían sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada creyente. Y perseverando unánimes cada día en el templo, unánimes, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se fijan? Entonces, Dios no nomás llama a que vendan sus propiedades nada más a los discípulos, es a todo creyente. Tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Hermanos, yo le digo a mi hijo, hay mucha gente ahorita que tiene ansiedades, que tiene depresiones porque no saben lo que van a hacer. Porque los que tienen casa, los que tienen cosas, pues van a perder, van a temerlas. Entonces el que tiene a Cristo en su corazón, pues ¿de qué se van a preocupar? Si para empezar pues no tienen nada. El que no tiene nada no pierde nada. Pero el que tiene muchas cosas, pues muchos que tienen muchas cosas las están perdiendo. Entonces es ahí la importancia de tener a Cristo. Yo le digo a mi hijo, hijo, es Dios, imagínate Dios, el que hizo el cielo, las estrellas, el universo. A Dios conocerlo personalmente, ¿cómo vamos a temer? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? He ahí, hermanos, la importancia de ser verdaderos cristianos, dejando la hipocresía, dejando el orgullo, la hipocresía, hermanos. Si somos verdaderos cristianos, debemos de anhelar a Cristo en nuestro corazón y no las cosas de este mundo. Sí, se ocupan, por ejemplo, yo ocupo esta computadora para hacer el estudio. Mira, el Señor ha cuidado de verdad, hermanos. Yo todas las computadoras que tuve en mi vida, siempre había algo a lo que yo les tenía que hacer. De verdad yo les digo, yo tengo muchos años usando la misma computadora. Yo no he tenido ningún problema hasta de esas cosas, porque la ocupo para hacer esto. No es que yo esté aferrado a una computadora, no, esta computadora la uso para hacer estos estudios. Vamos a decir que es mi Biblia. Yo antes leía la Biblia en papel y todavía lo hago, ¿verdad? Pero sobre todo cuando estudio, esta Biblia me la regaló mi hermano carnal y en Cristo. Yo leo también esta cuando no estoy aquí en la computadora, pero la mayoría del tiempo que yo estudio lo hago aquí. Entonces,
Los ancianos en el Antiguo Testamento ahora son los diáconos, o vamos a decir, ¿qué tal mejor supervisor? El que supervisa la iglesia. Y los diáconos y las diaconisas son los que cuidan de los que llevan la administración de las cosas del mundo, por ejemplo, las ofrendas, todo eso. Yo voy a terminar este estudio y en el siguiente seguimos compartiendo en relación a los ancianos, al juicio de los malos ancianos y entre ellos predicadores. Filipenses 4 del 1 al 20. Fíjense bien, Así que, hablando Pablo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego, aquí está, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Se fijan, aquí hay dos personas. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mujeres, ¿ok? Son dos mujeres, fíjense bien, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también, ahí está otro que ayudó. No era que estas mujeres andaban peleando o traían su espada, no. Fíjense bien lo que está en el contexto. Combatieron, o sea, cuando Pablo andaba combatiendo, o sea, predicando la palabra de Dios, y por ahí se levantaban algunos de la ley y tenía que andar ahí diciéndoles, no, esos son falsos. Por ejemplo, en el caso de los corintios, que vinieron y les lavaron el coco a los corintios y le dijeron, no, ese Pablito, dice, ni siquiera es apóstol, ese nomás les quiere bajar la lana, corintios, no se crean. Fíjense bien, ruego por estas dos mujeres, Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, ahí está un varón también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, vengan benditos de mi Padre, porque me dieron cuando tuve necesidad. ¿Okay? Y se los dice a los mismos filipenses. Ahí es donde está el versículo donde dice, hermanos, no es porque yo tenga necesidad, sino más bien es para que tengan fruto y para que sean bendecidos. ¿Ok? Dice, porque yo ya estoy impuesto a no tener nada y a tenerlo todo. Sé vivir pobremente y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza, ahí está. Eran gentiles, o sea, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por ejemplo, que sean conocidas vuestras oraciones. Señor, usted sabe nuestra necesidad. Si no tienes para comer, Señor, deme de su Santo Espíritu para que aquí en mi debilidad, Señor, se me quite el hambre. Porque usted dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor dice, el Señor le hace, qué agradable escuchar uno de mis hijos que en realidad me honra y tiene confianza en mí. ¿Ok? Se lo deja por un ratito y les dice a los ángeles, hey, cuiden de mi hijo, o de mi hija, o de mis hijos. ¿Y qué hacen? Vienen los ángeles, se nos presentan, órale. Por eso yo les digo, hermanos, si no tienen dinero para pagar la renta, si están rentando, si no tienen dinero para comer,
No busquen el dinero, no busquen al Señor, busquen a Cristo en su corazón. Señor, ayúdeme, Padre, en realidad yo soy un miedoso, soy una miedosa. Usted lo sabe, Señor. Ayúdeme, Señor, a tener fe. Pide lo espiritual. Y en la medida que recibes lo espiritual, Cristo lo dijo, no se preocupen, no se afanen de esta vida, no se preocupen qué van a vestir, qué van a comer. Las aves, o sea, los demonios, yo mismo les doy de comer. Si a los demonios les doy de comer, ¿cómo no les voy a dar a ustedes, mis hijos? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué es lo demás? ¿Cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo le vas a dar de comer? Eso es secundario. Dice, lo demás vendrá por añadidura. Busca a Cristo. Busquen a Cristo, hermanos y hermanas. Busquen a Cristo y Dios obrará. ¿Okay? Entonces ya les he dicho, en otro estudio también les dije, no es también de que te quedes en tu casa y por ejemplo el varón se quede ahí mirando la televisión. Eso no es buscar el reino de Dios, andar mirando la televisión. No, busca el reino de Dios. ¿Dónde? En la palabra de Dios, aquí. Tengo un estudio, ven, sube conmigo. Hagan ese estudio, lean toda la Biblia. Lean toda la Biblia. Ahorita que están en sus casas ahí peleando a lo mejor con la mujer y con los hijos, lean la palabra de Dios, estudien, oren, busquen el reino y su justicia, que es el evangelio, y ya lo demás viene por añadir. Si tú te encargas de eso, entonces ya dice el Señor, mis hijos, o sea, los ángeles, ellos traen tus oraciones al cielo, Jesús ora por ustedes, entonces dice mi Padre Dios, mis hijos, ok, llévales a mis hijos. Okay. Pero también no quieres que te lleven ahí caviar y no, lo que te pongan. Entonces no te sorprenda, ok. Fíjense cómo trabajan a los ángeles. Trabajan de muchas maneras. La manera más común es que le va a decir a una persona y le va a decir, le va a poner en su mente, llévale comida a esa familia. Entonces va a venir una persona o unas personas y a lo mejor te traen un costal de comida para que tengas comida ahí. Okay. Si no tienes cómo pagar la renta, a lo mejor el Espíritu también pone, a lo mejor viene el dueño de la casa o del departamento. Oiga, inquilinos, no se preocupen, les voy a perdonar la renta por 2 o por 3 o por 6 meses, qué sé yo. Ahí está obrando Dios. O también puede ser que venga una persona que ni siquiera conoces y venga y te diga, oiga, ¿quiere trabajar? Pues sí, véngase. Y te van a dar trabajo. Un trabajo que a lo mejor ni sabes hacer. O sea, Dios va a cuidar de ustedes, hermanos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Fíjense bien, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, eso no se puede explicar. Si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, que es Cristo, el Evangelio, la paz de Cristo va a venir y va a posar en ustedes y simplemente se le van a ir sus miedos y sus temores. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes y después continuamos con el último, que es el juicio contra los diáconos, contra los ancianos. ¿Ok?